Hoy vamos a hablar del Salmo número 11, que David habla de algo que nos pasa a nosotros también. Yo creo que este Salmo, por eso le dedico una charla en especial, aunque al principio pensé hablar de otros más, del que viene, pero me di cuenta que acá hay un tema muy interesante e importante que tenemos que aprenderlo. El rey David acá dice, como él empieza siempre cantando, la Mnatseach, para cantar y agradecer, de David a Hashem. El rey David le dice a Hashem, al Creador: en tú yo tengo confianza, yo me apoyo en ti. Entonces, ¿cómo puede ser que haya gente que me diga, se burlen de mí, me digan, anda, corre por las montañas hasta que te agarren como una paloma, hasta que te pesquen, te agarren, o como se dice, te atrapen? ¿Sobre qué se está hablando? Al ser que el rey Shaul, los últimos tiempos de su reinado, estaba ocupado de perseguir detrás del rey David para matarlo, porque pensaba y sabía que él es el que le va a sacar el reinado al final. Entonces él corría detrás de él para matarlo. Y la gente se reía de David diciéndole, seguía escapando por las montañas como una paloma hasta que la atrapen. Y él dice, ¿cómo puede ser que digan algo así? Si yo tengo confianza en Hashem, Hashem Hasiti, en Hashem yo tengo confianza. Es verdad, dice, que los malvados están apuntando sus flechas y estirándolas para tirarla a mí, y así quieren matar a los que son derechos en sus corazones. Sigue diciendo el rey David que Ashatot y Aresun significa, si las bases se van a destruir, entonces el sabio, el buen hombre, el correcto, ¿qué hizo? Hay varias explicaciones sobre este párrafo que dice David, sobre este pasuk. Hay quien dice que David se está justificando. Aunque quieran destruirme, ¿yo qué hice de malo? Yo no hice nada de malo. Hay otras explicaciones, otra explicación en el Midrash que va de otra forma. Si al final todo es destruido, ¿para qué sirvió todo lo que el tzadik hizo? El rey Salomón construye un templo sagrado y al final, ¿qué? No queda nada de todo eso. No queda nada de todo ese templo sagrado tan lindo y tan especial que él construyó, porque los de Babel lo destruyeron completamente. Y así es como un ejemplo para cuántas cosas buenas que el hombre correcto hace. Después vienen los malvados, lo destruyen como si no quedó nada. Por eso dice, si las bases se van a destruir, ¿qué hizo el tzadik? Si después no quedó nada de todo eso. Y la otra explicación es al revés. ¿Por qué quieren destruirme si no hice nada? Son diferentes explicaciones. Pero yo voy a seguir como le explica Moshe David Vali en el Teilim, Rabbeinu Moshe David Vali, sigue hablando sobre esta explicación segunda, que es, si el tzadik se pregunta y dice, si yo soy realmente, mi intención es tan buena, confío en el Creador y todo lo que yo hago intento que sea lo mejor, ¿cómo puede ser que venga el malvado y destruya todo lo que yo hice? ¿Para qué sirve todo lo que uno hace? A veces uno se puede preguntar a sí mismo, trato de hacerlo mejor, ¿por qué el Creador no ve lo que yo estoy haciendo y no me cuida, no me protege, no me ayuda como yo necesito? Es una pregunta que está muy bien que uno la tenga, pero ¿por qué? Porque así es, para saber contestar una pregunta hay que preguntar bien la pregunta. De todas formas, ¿cuál es la contestación? Sigue diciendo el rey David, Hashem, el Creador, está en su palacio. Hashem, en los cielos está su trono, pero Él ve todo. Él ve todo y no nada más que ve, Él sabe detectar cada uno y uno quién es el bueno y quién es el malo. Entonces Hashem, el Creador, al tzadik, al buen hombre, al correcto, Ibhan lo va a probar. Y al malo, y al que le gusta robos y todo lo malo, es odiado para él, para Hashem, esa persona. Entonces Hashem al final le va a tirar sobre su cabeza, sobre él, fuego, azufre, vientos fuertísimos que lo van a destruir. Porque Hashem, al tzadik, Kitzadik Hashem, porque Hashem es correcto y derecho, Él quiere a los que son como Él. Y Él siempre está mirando lo que pasa y cuidando a las personas que son correctas.
Este es el Mizmor, como dice el Salmo de David, el número 11. Ahora hay que empezar a entender un poco, porque aquí hablamos de temas muy interesantes. Y es el mejor tema, el tema que más uno tiene que preguntarse. Uno se pregunta a veces, si uno hizo todo lo mejor, ¿por qué al final sale todo tan mal? Está dicho aquí, Ki tzadik Hashem tzedakot ta'ev, porque es correcto Hashem y es bueno. Él quiere a los correctos y buenos. Nuestros sabios dicen, Amar Rabbi Eliezer, que dijeron a nombre de Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi, no tenés una persona que quiera al mismo que trabaja el mismo trabajo de él. Por ejemplo, si él trabaja de diamantes, no le gusta y no quiere a todos los demás que trabajan de diamantes. Si él es carpintero, no está contento con los demás carpinteros. Y así es, Kol Uman, cada profesional, no le gusta al profesional que es como él. Pero Hashem, que es pura bondad y es todo derecho, él sí quiere a que son derechos como él, no es como los demás. Así decía, por eso Hashem quería a los tzadikim, por eso Hashem quiere a las buenas personas, porque él es la bondad, entonces va a querer a los que son como él. Al revés de los que son los demás, que cada uno odia o no quiere al que tiene la misma profesión de él. De todas formas, tenemos que entrar al tema profundo y empezar a entender qué quiere decir esto que Hashem nos prueba. Hashem prueba al tzadik. Y por eso es que el tzadik a veces pide y no recibe respuestas. A veces pensamos que toda persona buena se merece que el Creador le haga todo lo que uno necesita y que lo cuide, que lo proteja. Entonces cuando uno no ve eso se ofende, se pone mal, no entiende, se marea. Pero si vamos a ver un poco la historia de nuestros padres Abraham, de nuestros padres Isaac y Jacob, del profeta Moisés, no pasaron vida tan linda. Moisés se tuvo que escapar 10 años de Paró, que lo quería matar, el rey de Egipto, y se tuvo que escapar sin nada. Y si no era que su suegro futuro, Yitro, le dio para comer, se moría de hambre. Y Moisés no podía preguntar en ese momento a una persona tan sabia como yo, que cuando él nació se llenó toda la casa de iluminación, ni empezó a nacer, ni empezó el primer paso de este mundo, ya iluminaba el mundo, y él se tiene que escapar por 10 años del rey de Egipto que lo quiere matar. Y así vamos a ver la historia de Jacob, que se tuvo que escapar de su hermano Esab, que lo quería matar, lo mismo de Labán, de su suegro, y cuántas cosas que pasó en la vida, cuántos sufrimientos que pasaron nuestros antepasados, que eran tan sagrados y tan dignos para recibirse todo lo mejor. Y con todo eso ellos, el rey David, cuántos años se tuvo que escapar de los que lo querían matar, del rey Shaul que lo quería matar. También él confiaba en Hashem, y al final Hashem salvó a todos. Pero pasaron vida fácil, para nada. Pero por no es justo. Estamos diciendo que Hashem quiere a los justos y los quiere que le dé lo mejor. ¿Por qué no es así? Nos dice el rey David, ¿por qué? Porque Hashem tzadik ibhan, Hashem prueba al tzadik. Una persona de este mundo vino realmente para elegir su camino. Pero después que uno elige su camino, si eligió el buen camino, tiene que saber que siempre hay mejor. Entonces Hashem le pone dificultades para que la persona se tenga que forzar y seguir adelante. Y cuanto más la persona se esfuerza y cuanto más la persona no se deja vencer y lucha para seguir adelante, el alma de él va purificando el cuerpo. El cuerpo del ser humano es oscuro. Las voluntades de él son buenas, pero son muy nada más para este mundo. Comer, tomar, divertir, placeres. Está bien, así es la persona. Pero el alma de nosotros no quiere eso. El alma de nosotros quiere apegarse al Creador, conocer la verdad de este mundo, saber la verdad de la creación, la verdad de los motivos de la creación, ser parte del tikkun del mundo, del arreglo del mundo, de la iluminación en el mundo. Eso es lo que la Neshama quiere, nuestra alma. El cuerpo no le interesa más que esté bien, uno. Los dos tienen su parte, hay que saber ir en el medio y darle parte a su cuerpo y a su Neshama, es verdad. Pero realmente la finalidad de la Neshama que está dentro del cuerpo es para purificar al cuerpo y convertirla como ella. Que el cuerpo mismo tenga placer de ver un mundo mejor. Que el cuerpo mismo tenga placer de hacer un buen acto, de ayudar a otros,
de decir cosas de verdad, de enseñar cosas buenas. No es un y hay muchísimas más cosas que la neshama, que el alma de la persona trata de purificar al cuerpo. Y eso no es algo fácil, para eso faltan estos problemas y sufrimientos que uno pasa. Y cuando uno se pone fuerte y no se deja vencer y sigue con la fe en Hashem y sigue luchando para conseguir lo que realmente estamos ordenados conseguir, entonces en ese momento va purificando uno su cuerpo y al final, los días, eso es lo que siempre hablamos de que van a revivir los muertos y el alma va a entrar al cuerpo de vuelta, significa que el trabajo de purificar el cuerpo lo hace ahora, pero cuando ya lleguen los días después de la venida del Mashiach, que el mundo se va a renovar, ahí se van a renovar, todo el mundo se va a renovar y van a vivir de vuelta las personas, y según la iluminación que el alma iluminó al cuerpo en esta vida, así va a empezar a iluminar en la vida que viene. Esto es algo que antes de entrar al tema, como para empezar, lo decimos. Ahora vamos a agarrar uno de las personas que nuestros sabios nos dicen en Pirkei Avot, que 10 nisionot, 10 pruebas le hizo Hashem a nuestro padre Abraham, y él, Amad de Kulam, él no perdió una. Las 10 pruebas que Hashem lo probó a Abraham, en todas él se mantuvo fijo y hizo lo que tenía que hacer, hizo las cosas bien, para mostrarte cuánto es el amor de Abraham a la Shalom. Kama Jibatosh el Abraham, cuánto él quería al Creador, que no había nada que lo podía separar de ir en los caminos correctos y no romper su. A veces uno se puede romper, significa se puede dejar vencer porque se pierde las fuerzas. Y Abraham tuvo esa fuerza de 10 veces fue probado con Hashem para mostrar, Hashem quería mostrar que no por nada él lo eligió a Abraham, que todo el mundo vea cuánto Abraham era digno que el Creador lo elija. Y así lo mismo a Isaac, así lo mismo a Jacob, y a todos los sabios y a todos los profetas y tzadikim que Hashem eligió, les pone pruebas para que la gente vea como él, que Hashem no elija a cualquiera. Que Hashem, si eligió a un santo, a un profeta, a una persona buena, es porque Hashem lo vio correcto y vio que ese acto es correcto. Significa, él se merece ser elegido. Y eso se muestra también cuando se mantienen en las pruebas que Hashem nos manda. Aparte, encima de que es para que otros vean, es para que uno mismo vaya fortificando su alma y apegándose al Creador. Y esto realmente, al final, si uno sabe esto, puede decir como dice David: ustedes se ríen de mí, que siga corriendo por las montañas hasta que me atrapen. Están equivocados. Tengo un problema, es verdad. Hashem no me salva de este problema, significa que el problema no exista. No, me lo deja. Pero a mí no me pueden hacer nada al final. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, porque yo estoy confiando completamente en Hashem. Y esta es la solución verdadera de todo. Por eso a veces uno piensa, hay muchos medios como cómo hacer así para que pase tal problema, cómo hacer así para que tal problema. Todo es verdad y todo hay que hacer. Pero de todas formas, nunca nos podemos olvidar que hubo gente mucho más grande que nosotros, que pasaron vida nada fácil, y Moisés partió el mar, y el pueblo de Israel pasó dentro del mar como si sería la tierra. Moisés tenía fuerza de parar el sol. No había algo que Moisés no estaba en la mano de él. ¿Por qué no solucionó sus problemas? ¿Por qué se tuvo que escapar 10 años del rey de Egipto? ¿Por qué? ¿Cuántos problemas tuvo cuando estuvo con el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuánta gente que no lo quería? ¿Cuántos problemas que él casi no podía seguir viviendo? Ya pidió a Hashem, matame. Hasta tanto. ¿Cuántos sufrimientos sufrió Moisés? Cuando él quiso entrar a la tierra de Israel, que es su último pedido, el único pedido que hizo para la vida de él, para él. Quería entrar a la tierra de Israel, Hashem no lo dejó. Todo lo que él quiso, Hashem no siempre le dio. ¿Con todas las fuerzas que tiene Moisés no puede solucionar sus problemas? No, porque Hashem, cuando le da a uno una prueba, no hay forma como escaparse de ella. Lo que hay que hacer en ese momento es mantenerse fuerte y luchar. Y eso es lo que hizo Moisés. Así que ¿quién somos nosotros para pedir felicidad en este mundo completa cuando las mejores personas del mundo no la pudieron tener? Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Tenemos que aprender. Entonces,
Tenemos que aprender de ellos, que ellos sí hicieron. ¿Para qué esto pasa? ¿Qué es lo que el Creador quiere de mí? Y cuando uno cumple su misión, ahí está yendo en buen camino, y al final toda esa bendición que uno se merece le va a llegar. Nuestros sabios nos cuentan sobre Abraham. Vamos a contar un poco, aunque será muy largo, pero un poco de la historia de Abraham para entender qué es lo que Abraham pasó en este mundo. Dicen que así cuentan nuestros sabios, que antes que nació Abraham, había el rey de esa época que se llamaba Nimrod. Nimrod dominaba en todo el mundo y todo el mundo lo servía a él como si era un dios. Una vez, mirando en las estrellas, ve que va a venir una persona que va a nacer en su época, y al final va a demostrar al mundo que todo es una mentira, que Nimrod no es ningún dios, y va a mostrar quién es el Dios verdadero. En ese momento manda a llamar a todos sus consejeros, sus ministros, todo asustado, entiende que algún día va a perder el reinado. Entonces les pregunta si tienen alguna solución para este problema tan grande que le va a arruinar todo su reinado. Entonces ellos le dicen: sí, al ser que el que va a nacer y va a contradecir la fe en ti y va a demostrar quién es el creador verdadero, es un hombre. De ahora en adelante ordena en todo tu reinado que todo el que tiene un hijo puede tener familia nada más en el hospital que tú vas a construir. Y en ese hospital da orden bien claro que cualquier hombre que nace lo matas, y las mujeres no. Y al revés, a todo el que trae una mujer le dan regalos y la acompañan y la hacen muy bien, y el que trae un varón lo matan al varón y la echan a la madre. Bueno, pensó el Nimrod que este rey, que es la única solución que pueda encontrar para prevenir este problema que le va a sacar el reinado, y así hizo. Nuestros sabios dicen que más de 70.000 niños fueron matados por esta locura de este malvado, que todo para mantener su mentira estaba dispuesto a destruir el mundo, como siempre son los malvados, que para sus mentiras están dispuestos a cualquier cosa. En ese momento la madre de Abraham se sintió que está embarazada, y sabía que su esposo, es muy muy fiel a Nimrod, al rey, y todo lo que él dice hace, y no le va a interesar de nada. Y si se va a enterar que ella está embarazada, lo va a obligar a ir al hospital de Nimrod, y si es un varón lo van a matar, y ella tenía mucho miedo de todo eso. Entonces, cuando vio a su esposo que tenía un poquito de pancita, un poco de la panza se estaba hinchando, le pregunta: ¿puede ser que tú estás embarazada? Porque ella estaba dispuesto enseguida a llevarla a ese hospital. Ella le dice: no, tengo un problema que cada tantos meses se me hincha la panza, pero quédate tranquilo, de acá a unos días se va a bajar. Y bueno, mientras tanto él se creyó la mentira, y así ella pudo seguir. Pero llegaron unos días que ella veía que las cosas van en serio y ya se van a dar cuenta todos que está embarazada, y se escapó de la casa y se llevó un poco de comida y se escapó al desierto. En el desierto encontró una cueva, se escondió dentro de la cueva hasta que tuvo familia ahí. Después que tuvo familia en la cueva, se dio cuenta que ahora no puede hacer nada, porque si va a salir con el niño de la cueva, lo van a matar. Y si ella se va a quedar con él ahí, lo van a buscar y al final lo van a matar a él y a ella. Entonces entendió que ella dijo: yo hice lo que pude, Hashem no sé qué hacer, no tengo ninguna solución. Dejó el niño ahí y se volvió a su casa. El esposo le dice: guay, ¿cuántos tiempos que no te vimos? Sí, le contó que se perdió por el bosque o por el desierto y no sabía cómo llegar, y gracias al Creador al final encontró cómo volver. Bueno, de todas formas el niño Abraham que había nacido se quedó en la cueva solo, y después de un tiempito empezó a llorar porque no había quien le dé de comer. En ese momento el Creador mandó al ángel Gabriel que lo vaya a cuidar y le dé de comer. Y así fue que en unos pocos días Abraham comía comida de ángeles y creció muchísimo más rápido que lo que una persona normal en la naturaleza crece, y en 20 días ya estaba hecho un chico de 10 años, un joven grande, sí, un chico grande. Y bueno, después de 20 días aparece la madre de vuelta y quería ver qué quedó de su hijo.
y ve que no hay nada en la cueva, pero afuera de la cueva hay un chico que está paseando por ahí. Entonces le pregunta, ¿tú sabes? Puede ser que si estuviste aquí, tú estás por aquí, puede ser que viste a un niño tirado aquí en la cueva. Entonces se ríe y le dice, ¿y si cómo vas a preguntar una pregunta así? ¿Que hay una madre que va a tirar a su hijo así? Le dice, sí, te voy a decir la verdad, yo tiré a mi hijo así porque no tenía cómo mantenerlo. Entonces en ese momento Abraham le dice, yo sé quién es tu hijo, soy yo. Le dice, ¿cómo vas a ser vos si sos grande como si ya tenés más de 10 años? Entonces le explicó a Abraham que un ángel vino en el momento que ella lo dejó solo y le dio de comer, tomar, y creció mucho más rápido que cualquier ser humano. Y así, entonces le pregunta a la madre, ¿y qué haces? ¿Y ahora en qué te ocupas? ¿Estás tantos días aquí? Le dice, yo me ocupé unos días de averiguar quién es el creador del mundo, quién es el creador, quién es el Dios del mundo. Entonces le dice la madre, ¿cómo tú no sabes? No está aquí, está en el palacio, se llama Nimrod. Abraham le dice, ese es el tema, que es mentira todo eso. No hay ningún ser humano, ni el sol, ni la luna, ninguna estrella que es digno a ser servido o considerado como Dios. Hay un solo Hashem, que es el que creó el mundo, el que creó todo, el que creó tu rey, el que creó el mío, el que creó toda la naturaleza y todo el mundo y todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos. Y Él es alguien que es invisible, no se puede ver, estuvo eternamente, no es alguien que nació un día, ni va a morir ningún día, es algo que es eterno y no hay fuera de Él nada más. ¡Wow! ¿Qué locura estás hablando? ¿Desde cuándo salió una persona hablando de esas cosas? Le dice, yo nací con un ángel, el ángel a mí me enseñó todo eso y estoy seguro de lo que estoy diciendo y esa es la verdad. En ese momento entendió la madre que qué peligroso es este niño. Entendió la madre que ya el niño que tanto Nimrod tiene miedo que nazca, nació y nació y nació. Significa, Nimrod no va a poder con él, porque viene con mucha verdad y todo lo que dice convence muy rápido. Entonces se asustó y pensó que ella no puede seguir estando con él, porque al final Nimrod la va a matar a ella por este niño. Entonces lo dejó ahí y le dijo, seguí tú con las órdenes de Malach Gabriel y que Hashem te ayude. De todas formas, cuando ella volvió a su casa, se va su marido, Terach, que era el padre de Abraham, y le dice, mira, te voy a decir la verdad, este niño que tanto teníamos miedo que nazca, que todo el mundo está sufriendo por él, vaya rápido a decirle a Nimrod que pare de matar niños porque ya nació. Nació, lo encontré yo en el desierto y en verdad yo mismo lo tuve. Pero yo lo dejé ahí en una cueva tirado y estaba seguro que se iba a morir, y está viviendo y es grande y ya habla y ya sabe todo, mucho más de lo que todo el mundo sabe. Entonces, en ese momento, él fue rápido a Terach y le fue a contar eso a Nimrod, al rey, que hay ya un niño que nació de él, y está contando a todos lados que él va, está diciendo que hay un Hashem en el cielo, que es único, que no se puede ver, y que no hay fuera de él, y que él creó todo. Entonces, el rey dijo así, yo pienso que ese niño habla porque no vio mi grandeza. Entonces ordenó que 7 días haga una fiesta enorme, invite a todos sus gente de su reinado, que están bajo su reinado, y también venga el padre Abraham con Abraham, y vean la grandeza del rey Nimrod. Entonces vino el padre de Abraham, lo llamó a Abraham, le dice, vamos a ir juntos a ver al rey verdadero y no lo que tú estás contando. Él tuvo miedo realmente a Abraham antes de ir, pero el ángel le dice, no tengas miedo, que Hashem está contigo y te va a salvar de todos tus enemigos. De todas formas, Abraham al final fue a Nimrod, y cuando lo vio a Nimrod, llegó ahí, enseguida lo ve a Abraham y ve la grandeza y toda la riqueza y todo lo grande que tiene ese rey, pero sin ningún miedo se acerca al rey Nimrod, le agarra el trono y le dice, Nimrod, sos un mentiroso, pará de que todo el mundo se confunda atrás de ti, de dejar al mundo confundirse y creer en un ser humano que no es Dios. Decí la verdad, que hay un Dios que está encima de todos y que Él es el único, y todo lo que vos estás diciendo al pueblo es todo mentira.
En ese momento se desmayó Nimrod, se desmayaron todos los ministros y después de un tiempo se despertaron, porque en el momento que Abraham dijo eso, hubo tanta energía positiva de Kedushá con Abraham que no pudieron soportar la iluminación de Abraham y se desmayaron todos. Después que vieron que Abraham Avinu era tan potente, entonces pidió el rey Nimrod a su padre: mira, no puedo hacer nada con él, por favor hazme un favor, llévatelo lejos, y que por lo menos no me arruine el reinado y con sus ideas, por lo menos lo vamos a alejar y esperemos que no pueda hacer mucho daño. De todas formas, Abraham no estaba tranquilo, lo alejaron muy lejos de ahí, pero Abraham seguía, en todos lados que iba, estaba contando la grandeza de Hashem y convencía a la gente de que lo único que es verdad es el Creador y todo lo demás es mentira. Empezó Abraham Avinu, se le ocurrió una idea. Una vez el padre le dice a Abraham y a su hermano: estoy mal de dinero, no tengo dinero para vivir y tengo un montón de estatuas que son muy caras. Hágame un favor, vayan a venderlas a la gente, así con la plata de eso puedo seguir viviendo. Entonces Abraham, el hermano de Abraham, enseguida agarró cuantas estatuas, fue a la calle, la publicó, la gente le compró, porque Terach era muy cercano al rey, así que tenía estatuas muy especiales y muy lindas, muy buenas, y que Nimrod mismo bendijo las estatuas de él, así que eran muy importantes para la gente comprarlas. Y Abraham también llevó unas cuantas, pero las ató de los pies y las llevó arrastrando así en la calle y gritaba: ¿quién quiere esta tontería que no sirve para nada? ¿Quién quiere comprar esta tontería que no vale un peso, ni un centavo? Y todo desprecio, que seguro que no nada más que nadie le va a comprar, estaba aprovechando la oportunidad de agarrar una estatua, despreciarla y mostrar cuánto es toda una mentira. Pero en ese momento viene una señora mayor y le dice a Abraham, por favor, tú tienes esa estatua que la estás ahí despreciando, hazme un favor, vendémela, no interesa, yo la quiero, yo necesito un Dios que me proteja de los ladrones. Y yo sé que ese Dios protege de los ladrones. Por favor, vendémela. No importa, tú no crees, yo quiero llevarla. Entonces Abraham le dice: no, si tú la quieres comprar, seguro que yo te la voy a vender. Pero te puedo hacer una preguntita nada más. Hace una semana le compraste a mi hermano una estatua para defensa de los ladrones. ¿Dónde está? Le dice: esa ya me la robaron, ahora quiero otra. Le dice: pero sos tonta, ¿no te das cuenta de lo que estás diciendo? Si la estatua no supo cuidarse a sí misma de los ladrones, ¿cómo te va a cuidar a vos? De eso estoy hablando. Deja de tonterías. Hay un solo creador y ahí hay que rezarle. Y puede ser una mezuzá en la entrada para que Hashem te cuide de las malas energías y ladrones. No una estatua que viene el ladrón y la roba porque sale caro y la vende a otro más. ¿Te das cuenta que no puede ser esas cosas? En ese momento esa mujer dijo: Abraham, de ahora en adelante yo voy contigo a mostrarle a todo el mundo cuánto es mentira todas estas creencias. Y así va Abraham con esta mujer mayor, anciana, que le mostraba a la gente y le contaba su cuento, cómo ella compró, que todos lo conocen, pero ella de eso demostraba cómo ella se dio cuenta que todo es una mentira y hay un solo creador y hay que servir nada más a Hashem y bendecir nada más a Hashem. Es sabido que Abraham Avinu era el padre, el primer padre, después viene Isaac y Jacob, y era puro bondad y abría una carpa, tenía una carpa enorme en el desierto con 4 puertas del este, oeste, norte, sur, y todos venían a él a comer y él les daba gratis de comer, de tomar. La mitad del desierto la gente tenía sed, tenía hambre. Entonces él, cuando la gente ya comió y tomó, era como un restaurante. Entonces venía ahí, decía: tú quieres, después que comes y tomar, bendice al Creador por todo lo bueno que te dio. Si la persona decía así, ok, ¿de qué está hablando? ¿A quién? ¿A Nimrod? ¿Al rey? No, al Creador. Hay un Creador, Él creó todo y a Él se le bendice cuando se come, se toma o se recibe algo. Entonces la gente que era buena y entendía la idea, entonces empezaban a alabar al Creador y Abraham vino, cumplió su misión, salía contento. Pero había gente que era malo y no querían reconocer a esta cosa que Abraham estaba enseñando. Entonces no quería. Entonces Abraham le decía: bueno, entonces vas a tener que pagar por la comida, porque yo no voy a dar. Y así era, y le hacía una cuenta grande, le cobraba caro, que sí, el que agradecía al Creador y aceptaba la verdad de que Abraham quería decir, Abraham los daba gratis, comían, tomaban lo que querían y todo bien. Y así Abraham lo hacía para
para que todo el mundo sepa la verdad de Hashem. De todas formas, estábamos hablando de Abraham que seguía contando al mundo la grandeza de Hashem y su bondad, la existencia de Hashem primero. Y una vez el padre tenía que ir con su mamá, sus padres tenían que ir al día de nacimiento de Nimrod, del rey Nimrod que se creía Dios. Entonces le dice a Abraham, mira, tú sabes, Abraham, cuál es mi trabajo. Yo cuido las estatuas del rey. Pero este día que yo quiero ir con mi mujer a festejar el nacimiento de nuestro Dios, el rey Nimrod, no puedo estar en el trabajo. Por favor, haceme un favor, Abraham. Total, vos no vas a venir a festejar el día de nacimiento de Nimrod. Quédate, cuidame las estatuas de Nimrod, pero cuidalas bien, porque el rey me mata si una sea fallada o algo. Así que cuidado, que no pase nada, que nadie entre, que esté todo bien. Total, no va a pasar nada, ellas no se mueven, nadie habla con nadie, todo bien. Cuando yo vuelvo, me las das. Bueno, Abraham le dice, sí, no hay problema. Agarra a Abraham un martillo y le da por la cabeza a todas, rompe todas las estatuas que había, todas una, pero dejó una, la más grande. Le pone en la mano un martillo grande y pone delante de él una bandeja de comida. Entonces cuando el padre llega, ve que todas las estatuas reventadas. Abraham, ¿cómo hiciste algo así? ¿Vos sabés lo que quiere decir? Que el rey te va a matar. ¿Estás loco? ¿Pero por qué hice así? Abraham le dice, padre, ¿cómo yo voy a hacer algo así? ¿Cómo voy a destruir estatuas? Yo no voy a hacer eso. Le dice, ay, ¿quién las rompió? Ah, ¿no te das cuenta? Yo traje comida, una bandeja de mucha comida, la grande, y las chiquitas querían venir a comer. Ella se agarró con el martillo y les dio por la cabeza a todas, y así rompió a todas. Le dice el padre, pero no hables tonterías, nadie te va a creer esa mentira. Si las estatuas no se mueven, no escuchan, no ven, no hacen nada, ¿de qué estás hablando? Ah, Abraham le dice, están así, nadie ve, nadie escucha, nadie nada, entonces ¿para qué las necesitas? Todo lo que se habla es que son los dioses. Un Dios que no escucha, que no ve, que no escucha, que no puede hacer nada, no se puede mover. ¿Para qué quiere ese Dios? Bueno, Abraham, ahora empezás a hacer filosofía. En el momento que hiciste un desastre, el rey no le va a interesar todas esas preguntas que vos estás haciendo. El rey te va a matar. Abraham le dice, bueno, habla, contale, tenés que decirle la verdad, rey. Que vino alguien, contá la verdad, que la estatua que yo conté, que la grande estatua reventó a las chiquitas. Fue el padre que no tenía otra. ¿Qué puede hacer? A todas las estatuas reventadas y el rey lo va a matar a él, si no. Entonces va y le dice al rey, mira, perdóname, sin saber, no pensé que eso es lo que iba a hacer. Le di a mi hijo Abraham que cuide las estatuas para poder participar en tu fiesta. Y cuando vuelvo están todas reventadas y dejó una sola, que dice que esa grande rompió a las demás. Entendió el rey que Abraham lo que quiere acá se está burlando de toda la fe en la mentira, pero se está burlando. Entonces se puso tan nervioso que no sabía qué hacer. Entonces vienen los consejeros, le dicen, no te pongas nervioso, es muy fácil, hacerle fin una vez por todas a este Abraham que está negando la fe en ti y en todo lo que tú crees. Hacer una fogata que todo el mundo la vea, inmensa, y tirarlo a Abraham, a la fogata, y vas a ver que vamos a terminar con el problema, no tenemos otra. Si no, va a destruir todo el país de esta forma, todo el reinado, perdón. Entonces el padre de Abraham no tuvo otra, entendió que él tanto creía en Nimrod, el fe en Nimrod, que se la creía de verdad, que estaba dispuesto, bueno, que lo maten a su hijo por hacer tanto contra al rey y al Dios verdadero, no era el verdadero, bueno. Entonces hicieron una fogata inmensa, enorme, grandísima, que no se podía nadie acercar. Era tan grande que no se podían acercar para tirarlo a Abraham. Se acercaban un poco y se quemaban. Entonces no sabían qué hacer. Entonces le dicen al rey, hicimos una fogata tan grande que ahora nadie lo puede tirar a Abraham. Entonces el rey se dio cuenta que hubo un error aquí. De repente aparece el mal ángel disfrazado como una buena persona, un consejero, y le dice al rey, no hay problema, agárrese esas cosas que tiran piedras en las guerras de lejos, póngalo a Abraham y tírenlo como una piedra dentro de la fogata, de lejos, y así va a ser quemado. Vio el rey que fue una buena idea, enseguida ordenó traer y tirarlo a Abraham de lejos a la fogata, pero en el momento que Abraham ni entra a la fogata, se apaga todo el fuego, y Hashem baja a sus ángeles y le hacen un paraíso dentro de la fogata, pero el fuego quedaba por afuera, se veía el fuego, pero por dentro veían todos a Abraham
con los ángeles que lo servían, sentado, y su iluminación de la cara iluminaba como más que el sol. En ese momento, todos los que estaban ahí y no podían entender cómo puede ser algo así. Dentro de una fogata tiene un paraíso y todos están festejando ahí lo que ningún ser humano nunca vio. La iluminación que salía de la cara de Abraham era como el sol. Entonces el rey dice, puede ser que eso será brujería. Pero los brujos dicen, no, rey, no existe brujería hacer algo así. Eso es el creador verdadero, está con Abraham. Y realmente Abraham tiene razón. El Hashem de Abraham es el Hashem verdadero. Así, este es uno de los 10 nisionot, 10 pruebas que Hashem le hizo a Abraham. Porque Abraham, en el momento que sabía que lo iban a tirar al fuego, podía pedir perdón y el rey le dio esa oportunidad. Si en ese momento, antes que te tire al fuego, le dijo, tú reconoces que yo soy el Dios y todo lo que vos contás de Hashem, el creador, es todo mentira, te perdono. Pero Abraham no quiso recibir nada. Dijo, yo voy a ser quemado por la verdad y no voy a seguir viviendo por una mentira. No quiero que la mentira sea el motivo que yo sigo viviendo. Yo vivo para la verdad y quiero que nada de la verdad, que es Hashem, me venga a la vida. Si yo le doy lugar a una mentira, que por la mentira yo vivo, quiero decir que estoy recibiendo la verdad de la mentira. Yo no quiero la vida de la mentira. Yo quiero vida que viene nada más de Hashem, de la verdad. Y esto es uno de los 10 pruebas que Hashem le hizo a Abraham, y Abraham, para él fue como ni una prueba fue. Para Abraham esto fue algo tan natural. Entendió que así se tiene que comportar, que por la verdad no se cambia nada. Y esta es lo que nos dio a nosotros la fuerza, después de reconocer también la verdad en todas las épocas y no dejarnos vencer por ninguna cosa ningún miedo ni ninguna cosa que nos puede provocar cambiar la verdad por una mentira. De todas formas, esto es lo que, así probándolo a Hashem Abraham 10 veces, salió Abraham limpio. Ejad y Abraham, único fue Abraham, una persona que fue tan limpio y tan puro con Hashem, y por eso él se llama el padre de todas las naciones, así lo llama en la Torah, Abba Mon Goim. De todas formas, volviendo a nuestro tema, significa que Hashem a veces entonces prueba a cada uno y uno de nosotros, porque como Abraham, el fuego que quema se le convirtió en el paraíso, en el aire más lindo que hay, los olores mejores que hay en el paraíso estuvieron ahí, los ángeles que lo servían. No es nada más algo que le pasó a Abraham y se terminó. Esa es la forma que Hashem se comporta con cada uno de nosotros. Ese problema que parece tan terrible y tan malo, cuando uno se fortifica y lo pasa y no se deja vencer por nada, se convierte en su fuerza, se convierte en su ganancia, se convierte es lo que lo hace brillar a uno. El alma de uno brilla justamente por esos problemas que uno pasa y no se deja vencer por la maldad. Por eso dice Abraham, al tzadik Hashem lo prueba cada rato, a cada tiempo. Significa, tiene muchas pruebas cada persona que pasar en este mundo, pero al final Hashem lo va a ver, no va a haber nada que interrumpa entre él y Hashem. Hashem lo va a ver directo a él, significa no va a haber algo que interrumpa, porque las interrupciones van cayendo con cada prueba y prueba que uno va haciendo. No es así a los reshaim, a las malas personas, que Hashem no les hace nada, no los quiere, los odia, pero no les hace nada. Pero cuando les hace para terminar con ellos y no queda nada de ellos. Esa es la diferencia entre el tzadik, el mal hombre y el buen hombre. El buen hombre puede ser que pase problemas, pero al final se va fortificando y al final más se va acercando a Hashem. En cambio, el mal hombre, que eligen en malos caminos, no nada más que no se va fortificando, sino al final no va a quedar nada de él. Esto es lo que nos dijo entonces el rey David en este salmo, y yo pienso que a veces es más importante saber estas cosas que saber las soluciones de cábala que nos dan en ciertos problemas. Porque primero uno tiene que saber por qué vienen los problemas y cuál es la grandeza de que uno se mantiene fuerte dentro de los problemas. Es mucho más vale eso realmente que todos los milagros que se puedan hacer, porque ese es el milagro más grande, que una persona se convierta en algo mejor, que una persona se convierta de lo bajo que uno es, Hashem lo vaya elevando. Ese es el mejor milagro que uno puede hacer con sí mismo y en este mundo. Así que bueno, espero que esta charla que dimos
A ver, un minuto que voy a ver el libro que siempre leo al final, sobre la fuerza de los salmos, para terminar con algo, para terminar la charla con este tema también. Pero al final tenemos que saber que lo principal de nosotros es saber cómo tomar las cosas y cómo saber entenderlas. Aquí dice el gran sabio de Kabbalah que el Mizmor, el Salmo 11, es bueno para malas rujot raot, significa malos espíritus, malas energías, y para gente mala. Cuando uno tiene que pasar mal, tiene relación con gente mala o mal ánimo que uno tiene, es bueno que lea este salmo para que Hashem lo ayude y se salve de todas esas cosas, con condición, como lo dice el mismo rey David, que la persona sepa estas dos palabras: en Hashem yo tengo confianza. Y si uno está con esto y lee este mismo, seguro que Hashem lo va a ayudar. Así que bueno, espero que estuvo bien la charla y que sigan bien cada uno. Esperemos que Hashem no nos pruebe demasiado y nos traiga ya pronto la bendición y nos ilumine nuestros caminos.